La oscura verdad sobre las mujeres en la Edad Media que casi nadie te cuenta. ¿Sabías que durante la Edad Media el destino de una mujer podía ser prácticamente decidido desde el momento en que nacía? ¿Sabías que su vida no le pertenecía completamente a ella, sino a su familia, a su esposo, a la iglesia y a una sociedad que definía con claridad lo que significaba ser mujer? La Edad Media es el largo periodo que se extiende aproximadamente desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 hasta finales del siglo XV. Ha sido representada muchas veces como una época oscura, rígida y profundamente desigual. Sin embargo, cuando observamos con atención la vida de las mujeres medievales, descubrimos una realidad compleja, llena de contradicciones, límites y resistencia. También espacios inesperados de poder. La sociedad medieval estaba profundamente jerarquizada. El lugar que ocupaba cada persona estaba determinado por su nacimiento, su riqueza, su religión y su género. Ser mujer implicaba vivir bajo una serie de normas muy estrictas que definían cómo debía comportarse, cómo debía vestir, con quién debía relacionarse e incluso qué podía pensar sobre sí misma. La idea predominante era que la mujer era naturalmente inferior al hombre, no solo en lo físico, sino también en lo intelectual y moral. Esa creencia no surgió de la nada, sino que se apoyaba en interpretaciones religiosas y filosóficas que habían sido heredadas desde la antigüedad clásica y reinterpretadas por pensadores medievales. Uno de los referentes más influyentes fue Aristóteles, cuyas ideas sobre la inferioridad femenina fueron retomadas por teólogos medievales. Según esta tradición, la mujer era considerada como un hombre imperfecto, un ser incompleto cuya función principal era la reproducción. Esta visión fue reforzada por interpretaciones del relato bíblico de Eva, quien fue señalada como responsable de la expulsión del ser humano del paraíso. La narrativa era poderosa. Si la primera mujer había sido la causa del pecado original, entonces todas las mujeres debían ser vigiladas, controladas y guiadas. ¿Sabías que muchas mujeres medievales no podían elegir con quién casarse? En gran parte de Europa, el matrimonio era una decisión familiar, estratégica y económica. Las uniones servían para asegurar alianzas, conservar propiedades o mejorar la posición social. En el caso de la nobleza, el matrimonio era casi un asunto político. Las jóvenes podían ser comprometidas desde niñas y su opinión rara vez era considerada determinante. El amor romántico, tal como lo entendemos hoy, no era el fundamento principal del matrimonio. Sin embargo, es importante señalar que la experiencia femenina no era la misma para todas. No era lo mismo ser una campesina que una reina, ni una monja que una comerciante. La Edad Media no fue un bloque uniforme, sino un mosaico de realidades distintas que cambiaban según la región y el periodo histórico. Las campesinas, que constituían la mayoría de la población femenina, llevaban una vida de trabajo constante. ¿Sabías que muchas mujeres medievales trabajaban tanto como los hombres? Participaban en labores agrícolas, cuidaban animales, producían textiles, elaboraban alimentos y se encargaban de la crianza de los hijos. Su trabajo
era fundamental para la supervivencia familiar, aunque pocas veces era reconocido oficialmente. ¿Te suena familiar esto? La economía medieval dependía en gran medida del trabajo invisible de las mujeres. Y se dice que hemos cambiado, ¿verdad? En las ciudades, algunas mujeres lograron integrarse a oficios artesanales. Existieron panaderas, costureras, cerveceras, comerciante e incluso médicas. En algunos gremios, las viudas podían heredar el negocio de sus esposos y administrarlo. Esto demuestra que aunque las restricciones eran fuertes, también existían espacios de agencia femenina. ¿Sabías que algunas mujeres medievales sabían leer y escribir? Aunque la educación formal estaba mayormente reservada a los hombres, especialmente a aquellos que se preparaban para la vida religiosa, hubo mujeres que accedieron al conocimiento. Los conventos se convirtieron en espacios importantes de aprendizaje. Las monjas podían estudiar latín, copiar manuscritos y reflexionar sobre teología, filosofía y ciencia. Un caso notable es Hildegard de Bingen, una monja del siglo XII que escribió sobre medicina, música, botánica y espiritualidad. Hildegard no solo produjo conocimiento, sino que también se comunicó con líderes políticos y religiosos de su tiempo. Su figura demuestra que incluso dentro de estructuras restrictivas, algunas mujeres encontraron formas de participar en la vida intelectual. Pero no podemos romantizar la situación. La mayoría de las mujeres no tenía acceso a la educación. El analfabetismo era común y el conocimiento estaba controlado por instituciones dominadas por hombres. Esto limitaba las posibilidades de cuestionar las normas establecidas. ¿Sabías que la medicina medieval estaba profundamente influida por ideas sobre el cuerpo femenino que hoy consideraríamos erróneas? Se creía que el cuerpo de la mujer era más débil, más frío y más inestable que el del hombre. Estas creencias justificaban la idea de que las mujeres eran más emocionales y menos racionales. Incluso la menstruación fue interpretada como una señal de imperfección corporal. La maternidad era considerada el destino principal de la mujer. Tener hijos no solo era una expectativa social, sino era una obligación moral. Sin embargo, el parto era una experiencia peligrosa. La mortalidad materna era alta y muchas mujeres morían jóvenes debido a complicaciones durante el embarazo o el nacimiento. ¿Sabías que el miedo también fue una herramienta de control? Durante los últimos siglos de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna, surgió un fenómeno que marcaría profundamente la historia femenina: la persecución de mujeres acusadas de brujería. Aunque la llamada caza de brujas alcanzó su punto máximo en los siglos XVI y XVII, sus raíces se encuentran en mentalidades medievales que asociaban a las mujeres con la tentación, el pecado y el peligro espiritual. El texto conocido como Maleficarum, disculpen, publicado en 1487, reforzó la idea de que las mujeres eran más propensas a caer en la brujería debido a su supuesta debilidad moral. Este tipo de pensamiento contribuyó a justificar la violencia y la persecución. Pero incluso en medio de estas condiciones, las mujeres no fueron únicamente víctimas pasivas. Muchas resistieron, negociaron y encontraron formas de influir en su entorno. Algunas reinas ejercieron poder político significativo. Un ejemplo es Eleanor de Aquitaine,
una de las mujeres más influyentes de la Edad Media. Fue reina de Francia y de Inglaterra. Participó en decisiones políticas y promovió la cultura cortesana. También existieron escritoras que cuestionaron las ideas de su tiempo. Christine de Pizan escribió en el siglo XV una obra titulada La ciudad de las damas, en la que defendía la capacidad intelectual de las mujeres y criticaba los prejuicios misóginos presentes en muchos textos medievales. ¿Sabías que la religión, aunque limitada, también ofreció oportunidades? Algunas mujeres encontraron en la vida religiosa un espacio de relativa autonomía. Convertirse en monja podía significar evitar un matrimonio impuesto y acceder a la educación. Sin embargo, esto no implicaba una igualdad total. Las jerarquías religiosas seguían siendo dominadas por hombres. La Edad Media también construyó ideales femeninos muy específicos. Por un lado, se exaltaba la figura de la mujer pura, obediente y silenciosa. Por otro, se temía a la mujer considerada peligrosa, seductora o rebelde. Esos estereotipos no solo describían a las mujeres, sino que intentaban definir cómo debían comportarse. Si observamos críticamente este periodo, podemos notar que muchas ideas sobre el género que surgieron entonces han dejado huellas que aún existen. La división entre lo público y lo privado, la asociación de la mujer con el cuidado y la emoción, y la necesidad de justificar la participación femenina en espacios de poder tienen raíces profundas. ¿Sabías que estudiar la historia de las mujeres no solo nos habla del pasado, sino también del presente? Durante mucho tiempo, la historia se escribió principalmente desde la perspectiva masculina. Los logros de las mujeres fueron ignorados o minimizados. Recuperar estas historias implica cuestionar la idea de que las mujeres no participaron en la construcción del mundo. La historia crítica busca analizar no solo lo que ocurrió, sino por qué ocurrió. ¿Por qué ciertas estructuras de poder se mantuvieron durante tanto tiempo? ¿Por qué algunas ideas sobre la inferioridad femenina fueron consideradas normales? ¿Qué intereses se beneficiaban de esas creencias? Entender la situación de las mujeres en la Edad Media nos permite reconocer que las desigualdades no son naturales ni inevitables, son construcciones históricas que pueden cambiar. Tal vez uno de los aspectos más importantes al analizar este periodo es evitar simplificaciones. La Edad Media no fue solo una época de opresión absoluta, ni tampoco un tiempo de igualdad oculta. Fue un periodo en el que coexistieron limitaciones y oportunidades, silencios y voces, imposiciones y resistencias. Cuando pensamos en las mujeres medievales, no debemos imaginarlas únicamente como figuras pasivas atrapadas en castillos o aldeas. Debemos reconocerlas como personas que vivieron, pensaron, trabajaron, crearon vínculos y tomaron decisiones dentro de los márgenes que su contexto les permitía y mucho más. ¿Sabías que muchas transformaciones históricas comienzan de forma casi invisible? Cambios en la educación, en la economía y en la cultura fueron modificando lentamente las posibilidades de acción femenina. Con el paso del tiempo, estos cambios contribuirían a cuestionar las estructuras tradicionales. Hoy, analizar la Edad Media desde una perspectiva crítica no significa juzgar el pasado con los valores actuales, sino comprender cómo se construyeron ciertas ideas que todavía influyen en nuestra sociedad. La historia de las mujeres en la Edad Media no es solo una historia de restricciones, sino también de resiliencia. Es la historia de personas que incluso cuando no tenían el poder formal, influyeron en sus familias, comunidades y culturas, aún nadando contracorriente. Tal vez la pregunta más importante no es solo cómo vivían las mujeres en la Edad Media, sino por qué sus historias fueron contadas tan pocas veces.
porque lo que no se cuenta parece no haber existido. Y recuperar estas historias no solo amplía nuestro conocimiento del pasado, sino que también nos ayuda a comprender mejor el presente y a imaginar un futuro más consciente de las desigualdades que han marcado la experiencia humana. Quizá al final estudiar a las mujeres de la Edad Media no solo responde a la curiosidad de saber cómo era el pasado, sino responde a la necesidad de entender cómo llegamos a ser quienes somos hoy.